Welcome to World Affairs in Context, everybody. Bienvenidos a Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me hace muchísima ilusión dar de nuevo la bienvenida a un buen amigo del programa, el doctor Vladimir Brovkin. Vladimir fue profesor de Harvard, es un autor muy prolífico y comentarista político. Además, dirige un canal de YouTube realmente estupendo, Cuestiones Contemporáneas de Política con el doctor Brovkin, que recomiendo muchísimo, muchísimo. No dejéis de echarle un vistazo. Vladimir, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer enorme volver a verte. Gracias, Lena. Siempre es un placer estar en tu programa. Siempre es un placer contar contigo. Y como acabas de comentar en un video reciente de tu canal, la guerra de Ucrania está entrando en una fase especialmente peligrosa. El frente sigue siendo en gran medida una guerra de desgaste, pero la guerra aérea de largo alcance está escalando con fuerza y no hay negociaciones de paz en marcha. En las últimas 24 horas, Ucrania ha lanzado uno de sus mayores ataques contra Rusia. Las autoridades rusas afirman que interceptaron más de 1.400 drones ucranianos en un periodo de 24 horas. Vladimir, ¿está escalando la guerra en Ucrania? ¿Y cuál es tu valoración de estos últimos acontecimientos? Sí, me gustaría empezar hablando del término guerra de desgaste. Creo que es un término mal empleado, porque la forma en que la gente lo entiende está muy asociada a la Primera Guerra Mundial. Y aquello sí fue una guerra de desgaste, cuando había, en esencia, una línea de frente estable, y nadie quería realmente avanzar, porque cada vez que lo intentaban, perdían decenas de miles de soldados en cualquier intento de movimiento. Era una situación absurda en la que, ya sabe, para avanzar 4 kilómetros, el ejército francés perdía, ya sabe, 50.000 hombres. Simplemente no tenía ningún sentido. Y la guerra de desgaste era cuando se dieron cuenta de que había que agotar al adversario. Así que el objetivo era matar al mayor número posible de soldados alemanes o franceses. Por eso se llama guerra de desgaste. Esto no es lo que está ocurriendo ahora. No es una guerra de desgaste en ese sentido, en absoluto. Lo que está ocurriendo ahora es que los rusos han dejado de jugar al juego de la guerra y han empezado a librar una guerra real. Se han quitado los guantes. Y toda esa gente que durante años decía, oh, Rusia es débil, y Rusia no puede hacer esto ni aquello, y Putin es débil, y Putin tiene miedo de Occidente, y solo tenemos que apretar un poco más, y entonces Ucrania va a ganar. Bueno, pues déjenme decirles una cosa, aún no han visto nada. Rusia apenas está empezando su ofensiva. Y cada semana que pasa veo que tienen más determinación, más recursos y que apenas están empezando a desplegarse. Y esto no es una metáfora. No intento exagerarlo. Los europeos tienen que entender que la guerra ahora tiene un frente de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros sería más o menos atravesar toda Francia y toda Italia hasta llegar a Sicilia. Es una línea recta de 2.000 kilómetros. Nunca han librado una guerra así. Y eso significa que hay que defender hasta el último centímetro. Hay soldados allí, hay suministros allí, y hay combates desarrollándose allí al mismo tiempo. En la Primera Guerra Mundial tenían un frente de 400 kilómetros y no se combatía en todas partes al mismo tiempo. Se luchaba un poco aquí, un poco allá, luego había una pausa de meses y después venía otra batalla. Así era la línea estática en 2022 y 2023, cuando los rusos se estaban preparando, cuando empezaban a producir proyectiles de artillería en masa. Ahora hay avances en Sumy, en Kharkov, en Dnipropetrovsk y en Donetsk. Todas partes. Todos los días, el ejército ruso avanza. Ucrania es un país grande, así que puede llevar tiempo, salvo que el frente se derrumbe. Creo que eso podría ocurrir. Así que no es una guerra de desgaste. Es una guerra en la que Rusia está mostrando solo el principio de lo que es capaz de hacer. Ahora bien, los ucranianos tomaron la decisión consciente de centrar sus esfuerzos en ataques con drones.
¿Por qué? Porque tiene un efecto de visibilidad. Es una oportunidad para la foto. Y necesitan eso para conseguir más dinero. A los rusos no les importa lo que piense Occidente de esos ataques, porque son autosuficientes. Los ucranianos necesitan mostrar el efecto. Son como un chico en educación física que tiene que demostrar resultados cada vez mejores para que le admitan en un nivel superior. Por eso lo hacen. Quiero decir, no tiene absolutamente ningún sentido que ayer volaran una instalación de almacenamiento de frutos del bosque. ¿Para qué? ¿Quién va a sufrir por ello? Pues la gente, porque no recibiría sus paquetes. Y entonces, ¿a quién van a culpar? ¿A Putin? No, van a culpar a Zelensky. Así que, en cierto sentido, lo que están haciendo los ucranianos es generar más enfado entre la población rusa. Eso no es inteligente si quieres que estén molestos con Putin y con la guerra. Así que no tiene ningún sentido. Los ucranianos simplemente intentan crear una impresión para ganar más dinero. Pero eso no es una guerra de desgaste. El otro día, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia respondería de la misma manera si los países europeos siguen incautándose de buques mercantes rusos. También afirmó que las incautaciones europeas de barcos mercantes vinculados a Rusia son piratería. Y dijo que Rusia tomaría represalias no necesariamente en la misma zona geográfica, es decir, que la actuación rusa podría producirse lejos de las aguas europeas. Entonces, ¿qué está impulsando esta reacción que supone un cambio bastante importante, especialmente al venir del propio Putin? ¿Y por qué Rusia no respondió antes de la misma manera a estos actos de piratería? Sí, esta es una pregunta excelente. Mucha gente está pensando en ello y dando respuestas diferentes. Así que mi respuesta sería que todo esto está bastante relacionado con la desilusión de Putin con Trump. Porque de todo esto que los occidentales, incluido Paul Craig Roberts, siempre acusaban a Trump, de ser un blandengue, de ser débil y de no ser capaz de actuar. Y muchos otros, el Dr. Rowe y otros, decían que podría haber sido, que debería haber sido más de esto, más de aquello. Mi respuesta es que Putin quería darle a Trump una oportunidad para alcanzar un acuerdo. Y era posible. Si Trump realmente hubiera insistido a Zelensky en que aceptara las condiciones acordadas en Alaska, podría haber funcionado. Porque Rusia estaba dispuesta a parar. Es increíble. Ahora no está dispuesta a parar, pero entonces estaba dispuesta a hacerlo, a cambio de 4 provincias, más esto y aquello. Y lo más importante, que Trump aceptó que Ucrania no entrara en la OTAN ni en otras alianzas militares. Esa es la prioridad número 1 para Putin y para Rusia. Lo demás son detalles. ¿Qué fronteras van a tener? ¿Será este régimen o aquel régimen? La seguridad de Rusia, sin tropas extranjeras y sin OTAN, era lo número 1. Pero luego, cuando Trump demostró que no podía hacerlo, que no era capaz por las razones que fueran, yo tengo una teoría sobre cuáles son esas razones. Pero no lo hizo, no pudo y no lo hizo. Luego vino Maduro. Luego vinieron los intentos de asesinato o los drones sobre su residencia. Luego vino el ataque asesino contra el Ayatolá. Todos estos pasos, poco a poco, es mi teoría, llevaron a Putin a concluir que Trump es inapto, lo que significa que no se puede confiar en él para cerrar un acuerdo. No puede cumplir lo que prometió. Tardó 1 año en llegar a esa conclusión. Una vez que se llega a esa conclusión, ya no hay obstáculos. Los europeos incautan nuestros barcos, nosotros incautaremos los suyos. Van a atacar nuestros petroleros, hundiremos los suyos. Van a llevar material militar a Odessa. Vamos a hacerlos saltar por los aires. Y ya han sido destruidos 7 barcos, además del propio puerto. Y hoy han atacado Ismail y el puerto de Rumanía. Así que todo esto me demuestra que se han quitado los guantes. Que ahora los rusos dicen, de acuerdo, no quisisteis hacerlo por las buenas. Lo haremos a nuestra manera. Y esta es la misma retórica que utilizó Putin, si lo recuerdan, en diciembre de 2021.
En aquel momento se dirigía a las potencias occidentales, al llamado formato de Normandía, con Macron aún allí durante otro medio año. Y los alemanes, y creo que Scholz estaba entonces, dijo, hagamos un nuevo acuerdo de seguridad. Sigamos aplicando los acuerdos de Minsk. Obliguemos a los ucranianos a aplicarlos. Dijeron que no. Él dijo, esto es lo que dijo Putin. No, vale, lo haremos por medios técnico-militares. Y se rieron de ello. Dijeron, vale, adelante, Vladimir. Y lo hizo. Por medios militares, hasta llegar a un punto en el que aceptéis nuestra posición. Nada de pertenecer a la OTAN. Ninguna amenaza militar de Ucrania para Rusia. Y necesitamos un tratado. Y en ese sentido, la posición no ha cambiado desde 2021. Y Occidente está empezando ahora a darse cuenta de que Putin va en serio. Y si no hacen algo, el ejército ruso seguirá evolucionando, y quizá más allá. Vladimir, ahora mismo estás en Europa. ¿Estás viendo algún cambio significativo en la postura de la Unión Europea respecto a la guerra en Ucrania, ahora que Rusia está intensificando su ofensiva? Está avanzando. La línea del frente se está moviendo. Rusia está tomando cada vez más pueblos y ciudades en el Donbass y avanzando claramente hacia su objetivo de establecer el control sobre el Donbass. Así que, ¿estás viendo algún cambio en la postura de la Unión Europea respecto a la guerra? Cuando, ya sabes, en la práctica Ucrania está perdiendo, ya ha perdido, aunque sigue luchando. O mejor dicho, sus tutores occidentales le permiten seguir luchando. Pero ¿estás viendo algún cambio significativo en la política de la Unión Europea respecto a la guerra? ¿O la élite europea sigue empeñada, en cierto modo, en permitir que el régimen de Zelensky luche hasta el último ucraniano en la práctica? Sí, muy buena. De nuevo, es una cuestión seria y difícil, porque cuando decimos la UED, es muy importante definir a quién nos referimos. Los actuales dirigentes de la UE se parecen mucho a Zelensky, en el sentido de que tienen que mantenerse firmes en su postura. Tienen que mantener su política, porque si la revisan, muchos de sus oponentes dirán, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ustedes? En otras palabras, su política está fracasando, y aún así, no pueden abandonarla. No pueden revisarla, porque eso socavaría su propia credibilidad. Así que la única respuesta que tienen es más sanciones. Más sanciones, más sanciones. Incluso hoy, Kaja Kallas ha dicho que necesitamos más sanciones contra Rusia. No funciona. Todo el mundo sabe que no funciona, pero no tienen nada que decir, porque aceptar algún tipo de compromiso con los rusos supondría una derrota política para ellos, y tienen que aferrarse a eso por su propia supervivencia y credibilidad. Sin embargo, las grietas internas, la paradoja de la Unión Europea es que no tiene un ejército. Así que, en cierto modo, se consideran muy poderosos, con un PIB enorme de 20 o 30 billones. Vaya, 15 veces mayor que el de Rusia. Pero todo eso es ilusorio, porque no tienen un ejército, no tienen el dinero, no tienen la voluntad, no tienen nada. Ese es mi argumento, porque todo el dinero no está en la Unión Europea. Todo el dinero está en los gobiernos nacionales. Sí, tienen un presupuesto, pero ese presupuesto no tiene dinero para Ucrania, ni para la guerra en general, porque tiene que votarlo el Parlamento. Y podrían retorcerlo, manipularlo y crear algún tipo de fondo, como han hecho durante muchos años, de 500.000 millones. Eso no es nada. Es menos que... Es como el presupuesto anual de Rusia, o medio año de Estados Unidos. Así que, en cierto sentido, no tienen dinero para, y aunque crearan un ejército europeo, es imposible, porque nunca se creará. Los oficiales polacos se negarán a aceptar órdenes de oficiales alemanes. Es simplemente que las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo muy profundas, y también a la inversa. Y los oficiales franceses nunca aceptarán una orden de un oficial alemán, por la misma razón. Y los portugueses pensaban, ¿por qué tenemos que luchar por algo así? No nos afecta, estamos demasiado lejos.
Y lo mismo ocurre con Irlanda, Grecia e Italia. Por tanto, esto es falso. Ya sabe, se están dando importancia como si fueran una gran fuerza político-militar. En realidad, son un grupo de gallinas asustadas, corriendo de un lado a otro, con miedo, aterrorizadas y en pánico, sin saber qué hacer. Y en vez de sentarse y elegir a alguien que los represente, o de que cada uno cree un comité, que vayan a negociar con los rusos. ¿De acuerdo? ¿Quieren seguridad? Bien. Nosotros también queremos seguridad. Lleguemos a un acuerdo. We want security too. Let's deal. But they're not ready to do this. However, Pero no están preparados para hacerlo, aunque es muy posible que dentro de un año sí lo estén. Todo depende de las elecciones en Francia y de las elecciones en Alemania. Las elecciones en Alemania aún no se han celebrado. Pero tengo que explicar a sus oyentes las particularidades de la Constitución alemana. Es aún más frágil. Los gobiernos alemanes son incluso más frágiles que el británico, porque en el sistema británico se puede votar una moción de censura, pero el partido gobernante seguirá durante 5 años, pase lo que pase. Así que sustituirán a sus primeros ministros. Y eso es lo que han estado haciendo. No dejan de sustituir a primeros ministros, pero es el mismo partido, el mismo gobierno y la misma política. En Alemania no es así. En Alemania tienen un procedimiento que se llama moción de censura constructiva. Y eso significa que en cualquier momento, literalmente mañana, podría formarse una coalición. Constructiva significa que antes de votar para destituir al gobierno actual, ya tienen que haber acordado el nuevo gobierno. Pero en Alemania es muy sencillo, porque tienen unos 5 partidos políticos y distintas combinaciones entre ellos. Ahora tienen la llamada Gran Coalición, que reúne a la CDU y al SPD, a los socialdemócratas y los democristianos. Y han estado en el poder durante muchísimos años, porque tenían tanto miedo de Alternativa para Alemania, que han ido menguando. Pero como en su momento ambos eran muy grandes, pensaban, aunque menguemos, seguiremos teniendo la mayoría. Bueno, ahora llega el momento en que incluso esos 2 grandes empiezan a parecer capaces de perder frente a Alternativa para Alemania. Y si los demócratas libres o los comunistas se unen a Alternativa para Alemania, lo cual no es imposible, podrían superar en votos a los demócratas cristianos y a los socialdemócratas. Y eso podría ocurrir cualquier día. Ahora, en unas circunstancias en las que AfD crece y crece y crece, y el descontento de los alemanes también crece y crece, llegará un momento, no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, en que la coalición actual se romperá. Lo más probable es que sea el SPD, los socialdemócratas, quien abandone, porque sienten que el rumbo actual está destruyendo sencillamente al Partido Socialdemócrata, que es el partido más antiguo de Alemania, y se remonta a Marx. Antes tenían un 30%, luego bajaron al 25%, después al 20%, ahora están en el 15%. Estar asociados con los conservadores, con Merz y con otros, está destruyendo al Partido Socialdemócrata. Y mucha gente dentro del partido dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué? ¿Para salvarle el pellejo a él? Deberíamos darnos cuenta de que la realidad ha cambiado y de que tenemos que cambiar de rumbo. Eso es lo que está ocurriendo en Alemania. Y como he dicho, entiendo que no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y para terminar mi argumento, si se producen cambios en Alemania y Francia, entonces von der Leyen quizás se jubile, se despida y Kallas será destituida. Porque estas personas hacen lo que quieren las grandes potencias. La Unión Europea es, en esencia, Alemania, Italia y Francia. Eso es todo. Ellos toman todas las decisiones. Son los grandes miembros fundadores. Son los 3 países con economías aproximadamente iguales. Tienen un poder de veto de facto, y todos los pequeños tienen que decir que sí. Polonia quiere entrar en el club, pero creo que queda muchísimo camino hasta que sea aceptada como una igual de verdad entre los 4 grandes, los 3 grandes. Equal to the big 4, big 3. Right, and it's interesting because there's clearly a
Sí, y es interesante porque claramente hay una especie de competencia entre Alemania y Polonia. Polonia no quiere realmente que se la vea como un socio menor. Pero por supuesto, Alemania no está interesada en darle a Polonia más de lo absolutamente necesario para mantener sus ambiciones y para albergar como era el mayor ejército de Europa, creo. ¿Es Polonia? Sí, sí, sí. Así que sé que también hay una dinámica muy interesante entre ambos. Y es interesante ver cómo se desarrolla, con la guerra de Ucrania de fondo y las ambiciones de la OTAN de reforzar su flanco oriental. Sí, exactamente. Pero, por supuesto, Rusia se enfrenta a una situación muy interesante e inestable, no solo al oeste, sino también al este. La semana pasada, Putin visitó por primera vez el extremo oriente ruso y las Islas Kuriles, que forman parte del territorio soberano de Rusia y sobre las que Japón tiene reivindicaciones territoriales, pese a haber renunciado a ellas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la visita de Putin fue principalmente un mensaje a Japón sobre la soberanía rusa sobre las Kuriles, ¿o también pretendía advertir sobre la creciente cooperación militar de Japón con Unidos y la OTAN? Bueno, insisto, no es tan sencillo. Sí, es eso, pero hay más. Es un mensaje para Japón, es un mensaje para los estadounidenses, pero también para todo tipo de gente. Y voy a explicarlo. Creo que el principal mensaje es, en realidad, para los europeos. Viene a decir que no tenemos por qué apoderarnos de nada en el Báltico, porque allí Dinamarca puede bloquear el acceso ruso a alta mar. Podemos apoderarnos de lo que queramos en el lejano oriente. Y por eso Putin publicó este material. Durante un determinado periodo de tiempo, pasaron más de 1000 barcos. De ellos unos 300 y pico eran británicos y franceses. Así que era un mensaje directo para Reino Unido y Francia. Si tocáis nuestros petroleros en alta mar, en aguas internacionales, yo, Putin, considero que eso es piratería. Y a los piratas se les dispara, y ya no vamos a andar con, ya sabes, tonterías. Vamos a disparar, vamos a defendernos y vamos a incautarnos de vuestros barcos. Así que esto fue muy... Lo que me parece interesante es que Putin es legalista, es abogado y siempre quiere parecer amable, especialmente ante el sur global. Pero aquí Putin estaba furioso. Simplemente le estaba diciendo a Occidente, callaos, si tocáis nuestros barcos, iremos a por los vuestros. Así que este es un mensaje muy duro y muy brusco, como un poco de agua fría en la cara de Macron y de otros. Así que creo que con diferencia, ese es el mensaje más importante de todos. A Japón, creo que el mensaje es que tuvo su oportunidad. Hace 20 años, Putin fue a China, quiero decir, a Japón, y hubo algún tipo de conversaciones, no sobre recuperar territorios, eso nunca se contempló realmente, pero sí hubo todo tipo de conversaciones sobre concluir un tratado de paz y desarrollar conjuntamente la economía en el lejano oriente, algo beneficioso tanto para Japón como para Rusia. El mensaje a Japón era, tuvieron su oportunidad, ahora no tienen nada. Así que esto fue, otra vez, una especie de recordatorio, ya saben, bastante brusco para los japoneses. Lo echaron a perder. Podrían haber tenido un buen desarrollo, podrían haber tenido relaciones de buena vecindad, incluso podrían haber tenido fronteras abiertas. Podrían haber tenido empresas japonesas en el lejano oriente, incluidas las Kuriles. Podríais haberlo hecho, pero ahora ya no podéis. Ahora todo esto se ha acabado, se ha terminado. Y el mensaje es, ya no os necesitamos. Sí, id a ser los lacayos de Estados Unidos. Ahora tenemos a los chinos y tenemos todas las tecnologías que queremos, no de vosotros, sino de China. Adiós, Japón. Creo que así es como interpreto su mensaje a Japón. Creo que también es un recordatorio para Japón de que la alianza con Estados Unidos no es realmente una alianza. Es un recordatorio de que son un vasallo, son territorio ocupado. Ni siquiera pueden hacer lo que quieren en Okinawa. Así que montan todo este gran revuelo. Los rusos se anexionaron nuestros 4 territorios. ¿Y qué pasa con Okinawa?
Hay población japonesa allí, y los japoneses no tienen absolutamente nada que decir sobre la gestión y el gobierno de su propia gente en territorio japonés, tantos años después de la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidemos es el mes del nuclear de Utopo de Japón. Is the time of nuclear bombing of Japan. And I think that this was another reminder when Putin went. Y creo que esta fue otra advertencia cuando Putin fue allí. Gente, pensad en agosto de 1945. Fue entonces cuando Estados Unidos os bombardeó con armas nucleares. Así que dejaos de hablar de 4 islas y pensad en lo que estáis haciendo ahora con vuestra supuesta alianza con Estados Unidos. Creo que ese fue el mensaje de Putin a Europa, a Japón y a Estados Unidos. Y creo que también era un mensaje para Asia y para los países asiáticos. El mensaje para ellos era: todos podéis beneficiaros muchísimo de las relaciones comerciales con Rusia. No os metáis con nosotros, no nos amenacéis, no actuéis como los ridículos europeos o como los estúpidos japoneses. Estamos abiertos a los negocios, la amistad, la cooperación, los BRICS y lo que sea. Aprendamos de los errores de estos 2 imbéciles y sigamos avanzando en la dirección correcta, porque el futuro pertenece a Asia. Esta es mi interpretación de lo que Putin quería decir. These are my views on what Putin meant. You mentioned the Baltic states, and I think that's probably where Has mencionado a los estados bálticos, y creo que probablemente también merece la pena hablar de ello. El primer ministro letón, Andris Kulbergs, si pronuncio bien su nombre, dijo recientemente en una entrevista con Político que Letonia debería recibir otros 7.000 millones de euros de la UE durante los próximos años, para cubrir tanto el aumento del gasto militar como las consecuencias económicas de romper los vínculos con Rusia. También conviene señalar que Letonia ha ido más lejos que ningún otro país báltico en términos de escalada, porque sigue alojando a personal de las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados en sus 5 bases militares de Letonia. Así que los estados bálticos están adoptando una postura cada vez más firme frente a Rusia. ¿Cuál es su percepción de su papel en esta guerra, que en la práctica es una guerra indirecta contra Rusia a través de otros estados, siendo Ucrania el principal? ¿Y qué probabilidad hay de que estos países se conviertan en la próxima Ucrania durante los próximos años? Are these states to be the next Ukraine within the next several years? Bueno, si intentara hablar desde el punto de vista del bienestar de estos estados, y no puedo, porque la población rusa es objeto de discriminación y se la considera no ciudadana. Son estados de apartheid que discriminan abiertamente a lo que ahora es una minoría, pero en el caso de Letonia no es una minoría. Como mínimo, el número de letones y de rusos o rusohablantes es igual. Esa es una cuestión aparte. En realidad están socavando su propia supervivencia, porque lo que hacen es provocar al oso. Y el oso está ocupado ahora. El oso tiene otra prioridad. Pero si el oso se enfada y les da un manotazo, no quedaría nada de ellos. Y creo que deberían entenderlo. Pero se niegan a entenderlo. Siguen actuando como si fueran fuertes. Quizá lo necesiten para su propia confianza en sí mismos. Y, ya sabe, para querer pensar que significan algo. No significan nada, porque las tendencias demográficas en Letonia, en Lituania, lo leí cuando hice mi vídeo sobre el futuro de los países bálticos. Dentro de 30 años no quedaría Letonia, porque todos se van a extinguir. Y esta es una maldición de la Unión Europea. Y es una cuestión muy, muy interesante e importante. O no una cuestión, es un problema. El problema con la Unión Europea, cómo ha afectado a los países bálticos y también a Rumanía, Bulgaria y Polonia, es que todos los jóvenes se van a Europa Occidental en busca de trabajo, de mejores empleos, de empleos mejor pagados, acordes con su formación. Cuando visité Bucarest y estuve en la Universidad de Bucarest, vi carteles por todas partes, por todas partes. Ya sabe, programas de no sé qué, en Berlín, en Viena, aquí y allá. Todos los jóvenes se van allí, al extranjero, porque hay más oportunidades y porque pagan el doble, el triple, etc. Así que cuando se van todos los jóvenes, allí solo se quedan los pensionistas y los rusos. Eso significa que muy pronto volverán a tener una mayoría rusa,
igual que la tuvieron en la época soviética. A Russian majority very soon, again, just like they did under the Soviet times. Moreover, some observers point out Además, algunos observadores señalan que Letonia estaba mucho mejor en tiempos soviéticos de lo que está ahora, porque todos los letones estaban allí, ya que accedían a puestos de autoridad a través del Partido Comunista. Gobernaban su propia república. Y ahora no. Reciben órdenes de la Unión Europea. Dependen por completo de las ayudas de la Unión Europea, incluida la energía, de la que ellos mismos se desconectaron orgullosamente, dejando atrás a Rusia y la electricidad rusa. Muy bien, adelante. En realidad, Rusia no tendría que hacer gran cosa. Simplemente les privó de los ingresos de los puertos. Putin construyó Ust-Luga, y ahora todas las exportaciones rusas pasan por territorio ruso. Ellos no reciben nada. Antes recibían a millones de turistas rusos. Ahora no reciben nada. Russian tourists, now they get nothing. So I think that it's a suicidal. Así que creo que el rumbo que han elegido es suicida. La única manera de que esos países hubieran podido prosperar era siendo un puente, como lo fueron en los años 90. En aquella época, enormes cantidades de dinero pasaban por los bancos letones, que ganaban muchísimo dinero al estar orientados a la exportación y ser favorables a Rusia. Luego lo cortaron todo. Bien, se hicieron daño a sí mismos. Los oligarcas rusos encontraron otras vías. Rusia, como Estado, encontró otros medios y otros canales, construyó otros puertos, y ellos se pegaron un tiro en el pie. Sumado a la pertenencia a la Unión Europea, la fuga de capitales, la fuga de cerebros y la salida de jóvenes, son territorios que realmente se están vaciando. Así que Rusia ni siquiera tendría que conquistarlos. Simplemente, un día acabarán por colapsar. They'll just basically collapse one day. It's interesting because we've been discussing the escalation. Es interesante porque hemos estado hablando de las escaladas en la guerra de Ucrania y estamos acostumbrados a pensar, o los medios de comunicación generalistas están acostumbrados a esa narrativa, que más armas para el régimen de Kiev permitirán a Ucrania, al régimen de Zelensky, defender la democracia, defender la soberanía de Ucrania frente a Rusia. Y ahora creo que estamos observando una tendencia interesante. Puede que la escalada no se produzca tanto mediante la transferencia de otro sistema de armas a Kiev, sino a través de una ampliación de la definición de lo que es un objetivo legítimo. Porque ahora, mientras Ucrania se está quedando sin efectivos, sin defensa antiaérea y en realidad sin opciones, se ha convertido de facto en un estado sin salida al mar. Ahora Occidente está ampliando los objetivos que permite a Ucrania atacar en territorio ruso. Y por supuesto, eso provoca represalias. Así que este círculo de violencia y guerra continúa y va empeorando cada vez más. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente? Y con Occidente me refiero realmente a las capitales europeas, a los estados europeos implicados en suministrar armas a Zelensky y financiar esas armas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes europeos para infligir daño a Rusia? ¿Queda alguna línea roja a estas alturas? No, estos líderes europeos que ahora están en el poder están dispuestos a llegar hasta el final, casi hasta una guerra nuclear. Pero de nuevo el problema es el dinero, porque vi en uno de los programas que un dron FPV, uno sofisticado, de los que pueden causar daños reales, cuesta $200,000. Eso, por supuesto, es mucho mejor que $2 millones por cada misil Patriot. Entonces 10 de esos equivalen a un Patriot y disparan cientos de ellos. Eso cuesta dinero. Se acumula hasta llegar a 1.000 millones, y otros 2.000 millones y otros 2.000 millones. Y no es infinito, porque el dinero tiene que ser aprobado mediante votación, o tienen que manipularlo de alguna manera. Pero ni siquiera ese es el problema. Lo que creo que es de importancia crucial es que estamos viendo ante nuestros ojos que por muchos drones que lancen los ucranianos, los rusos aprenden día a día a interceptarlos y derribarlos, por muchos que sean. Ahora estamos viendo que se lanzaron 800 o 880 y solo 2, 3 o 4 lograron pasar.
Quiero decir, el análisis de coste-beneficio no funciona. Y además, los que consiguen pasar suelen ir contra objetivos vulnerables. Porque los rusos, en primer lugar, protegen las instalaciones militares y las fábricas de importancia estratégica, como las que producen misiles Iskander, y así sucesivamente. Hay 3, 4, 5 capas de defensa alrededor de Moscú y de estas instalaciones. Around Moscow and these installations. And after that goes, Y después está Ucrania, ya sabe, frutos del bosque, playas y restaurantes. Pero poco a poco, ni siquiera eso sería posible para los ucranianos, porque he estado siguiendo las cuestiones técnicas de lo que están haciendo los rusos. Y en esencia, los objetos que vuelan a baja altura son difíciles de interceptar. El sistema ruso de defensa aérea se consideraba el mejor porque fue diseñado para combatir objetos que vuelan alto, como misiles intercontinentales, misiles balísticos u otros tipos de misiles que vuelan alto y rápido. Ahora bien, cuando los ucranianos inventaron estos drones de juguete, hay enjambres de ellos. Hay cientos, hay miles, pero su carga es muy pequeña, medio kilo. Their charge is very, very small, half a kilo. And that means they can kill one soldier, and they could be effective in... Y eso significa que pueden matar a un soldado, y que podrían ser eficaces para mantener a los soldados agachados en sus trincheras. Pero no son eficaces cuando los lanzan contra objetivos serios. Sí causan muchas molestias, y lamento decirlo, pero hay civiles que sufren. Y sí matan a civiles, 10, 5 cada día, en Belgorod y Kursk. Y siento muchísimo pena por esas personas, tanto como la siento por los civiles ucranianos. Pero militarmente no tienen ningún sentido, porque no cambian nada. Y lo que están haciendo ahora los rusos, la forma en que combaten estos objetos que vuelan a baja altura, significa que tienes que tener en el aire, cada 50 kilómetros, algo que vigile el radar entrante y otras señales infrarrojas y demás. Radar and other infrared lights and so on. And that means that you have to have some either Y eso significa que tienes que contar con aviones AWACS de patrulla que lo mantengan vigilado constantemente, o construir torres cada 50 kilómetros, como torres de telefonía, que controlen el espacio aéreo. Y lo están haciendo de forma eficaz. Sobyanin, creo, el alcalde de Moscú, dijo que de los 1.500 drones lanzados en los últimos, mencionó días concretos, 3 lograron llegar a la ciudad de Moscú y 1 al centro de Moscú. Eso significa que los rusos ya han perfeccionado el sistema de interceptación alrededor de Moscú. Lo siguiente que están haciendo es proteger instalaciones de importancia estratégica crítica, sus depósitos de misiles, lo que sea, y sus fábricas de producción de misiles, etc. Lo siguiente que van a hacer es patrullar toda la frontera con Ucrania. The next thing they're going to do is patrol the whole border with Ukraine. And then the Ukrainians now responded to that by... Y ahora los ucranianos responden a eso infiltrándose. Es decir, los infiltrados cruzarían la frontera a pie, por el bosque, y desde allí lanzarían algo, o algo así. O se lanzó uno desde Kazajistán. Así que tienen infiltrados que entran por la frontera abierta con Kazajistán. Luego van a caminar hasta allí y desde un bosque en Kazajistán lanzar su avioncito de juguete para atacar alguna instalación petrolera. Y después van a montar un gran espectáculo diciendo que son muy poderosos, muy fuertes y que pueden volar muy lejos. Todo esto es propaganda. Es para que Zelensky se sienta bien. Pero militarmente no tiene ningún sentido. Y ellos lo saben y están perdiendo. ¿Está Kiev interpretando realmente mal la situación? Porque evidentemente lanzar ataques con drones en lo profundo del territorio ruso, como usted decía al principio de esta conversación, funciona bien porque produce ese efecto de asombro. Es bueno en cierto modo para las relaciones públicas, pero no cambia necesariamente la situación en el campo de batalla. Entonces, ¿Kiev está interpretando mal la situación? ¿O Zelensky está lo bastante desesperado como para hacer en la práctica todo lo que está en su mano para mantener esta guerra, para seguir llevando a cabo estos ataques que no tienen valor estratégico ni táctico, solo para tener algo que mostrar a sus patrocinadores occidentales y conseguir así más financiación y más armas de ellos? Yes,
Sí, sí, creo que la respuesta a esta pregunta es que Zelensky y la gente que le rodea, no es solo Zelensky, es la gente que le rodea, son del tipo Azov, son nacionalistas banderistas, se niegan a aceptar la realidad, y yo lo llamo el paso de la negación al pánico. Es la fase en la que están. La primera es la negación. No, no está ocurriendo. No, de hecho, estamos avanzando. Así que crean esta realidad propagandística y Occidente se la traga y la consume, porque a los líderes de la Unión Europea les viene bien fingir que Ucrania está ganando. Pero la opción que tenían era aceptar la realidad. Y la paradoja es que si hubieran aceptado la realidad, podrían haber salvado el pellejo e incluso su régimen en cierta parte del territorio de Ucrania. Eso es lo que podría haber ocurrido. Pero, en cierto sentido, me alegro mucho de que sean tan obstinados, porque están socavando su propia supervivencia. Porque cuando se niegan a reconocer lo que Zelensky podría haber hecho hace un año, firmar el acuerdo, sí, es humillante, sí, es doloroso. Aceptar todo lo que Putin propuso en Alaska. De acuerdo, la guerra ha terminado, y él sigue teniendo más de la mitad de Ucrania bajo su control, además de paz y un tratado de paz garantizado con Rusia. Eso habría redundado en interés suyo, de su camarilla y de su régimen. No, no pueden hacerlo, porque psicológicamente no son capaces de aceptar nada de los moscales, porque los odian tanto. Y su odio los ciega, y su odio los conduce a la autodestrucción. And their hatred leads them to self-destruction. That's the key point. They will continue to self-destruct. Esa es la cuestión clave. Seguirán autodestruyéndose hasta que todo se venga abajo. Y quiero mencionar una cosa al respecto. Hace apenas una semana, más o menos, hubo un debate interesante en Kiev y habló Zaluzhny. Incluso quería hacer un video sobre esto, pero luego pasaron muchas otras cosas. La postura de Zaluzhny es muy interesante, porque en realidad defendió lo que yo estoy diciendo. Aceptemos la realidad. Firmaré un acuerdo con Putin, dice Zaluzhny. Así que se presenta en la política ucraniana como un nacionalista firme, pero como alguien dispuesto a ceder en cualquier cosa para que el régimen sobreviva. Bueno, por supuesto, Zelensky está haciendo todo lo posible por socavarlo. Y hoy hubo manifestaciones a favor de Fedorov. And today there were demonstrations for Fyodorov. Who are these people? They are arch-nationalists. ¿Quiénes son estas personas? Son ultranacionalistas. Fyodorov tiene esa imagen de zar de los drones, pero es lo mismo. Lo que quieren es encontrar una manera de llegar a algún tipo de acuerdo aceptable para Putin, para poder sobrevivir. Creo que Putin ya ha dejado eso atrás. Por lo que entiendo, Putin y los dirigentes rusos han decidido que no habrá ningún tipo de acuerdo con el régimen de Bandera. Quieren un cambio de régimen. Y solo con un gobierno distinto en Ucrania discutirán, ya saben, las fronteras, la constitución y todo lo demás. Así que estas personas son muertos vivientes. No sobrevivirán. Es cuestión de semanas o meses. No puedo calcularlo exactamente, pero tal como van las cosas, se está acelerando. El colapso del Estado ucraniano se está acelerando porque los ataques rusos son muy potentes y dolorosos. Hoy, ¡boom!, destruyeron toda la, ¿cómo se llama?, refinería de petróleo de Kryvyi Rog. Y el día anterior, centrales eléctricas en Leópolis y en Kiev. Y esto, si lo juntas todo, significa que toda la capacidad industrial de Ucrania, construida en tiempos soviéticos, está ardiendo. Y llegará un punto en el que no habrá nada que... Las tiendas ya se están quedando vacías. Los soldados están huyendo. Anticipo el colapso del régimen ucraniano. ¿Cuándo? No lo sé. Pero va a colapsar porque es insostenible. Tal como está ahora, es insostenible. Y por supuesto sería lo mejor para la población ucraniana que el régimen se derrumbara. Es ilegal, es antidemocrático, y la población ucraniana necesita de verdad la paz y la oportunidad de empezar a reconstruir el país o lo que quede de él en todo caso, y de definir un nuevo marco de seguridad que pueda durar en el tiempo y establecer la paz en Europa del Este. Sí, exactamente. Vladimir,
Muchísimas gracias por una conversación tan fascinante. Siempre es un gran placer recibirte y tener la oportunidad de conectar contigo. Gracias por estar aquí y como siempre espero poder contar contigo de nuevo en el programa en un nuevo episodio. Thank you so much. Muchísimas gracias. Y son vuestras preguntas las que me inspiran a explicar las cosas mejor de lo que creía que podía. Gracias. Good. Thank you. Bueno, muchas gracias.